¿no? Vamos a la segunda unidad, o mejor dicho, el segundo parcial, como ustedes lo deseen llamar. Vamos continuando con esta parte de la química. Ya si ustedes tienen en su mano una tabla periódica, ya mucho mejor, ¿ya? Ya vayan nada más a buscar si es que tienen por ahí su tabla periódica y continuamos. Ya, entonces, a ver, les voy en este caso, a enunciar, ¿no? Mejor dicho, ¿cuál va a ser nuestro objetivo ya en esta segunda unidad? Ya en esta segunda unidad nosotros vamos a hablar acerca de los átomos y la tabla periódica, ¿no? Y la relación que mantienen estos dos temas se podría mencionar. Y esto es lo que usted va, en este caso se podría mencionar a aprender, ¿no? A aprender, o cuál va a ser su destreza en el momento de culminar la segunda unidad. Entonces, miren, vamos a observar la estructura electrónica, ¿no? De los átomos con la posición en la tabla periódica para deducir las propiedades químicas de los elementos. Ya, esta primera parte, ¿no es cierto? Configuración electrónica o estructura electrónica, ya la vimos en la primera unidad, y mantiene una relación, ¿no? Con la posición de los elementos en la tabla periódica, ¿ya? Y vamos a deducir, ¿no es cierto?, cuáles son las propiedades químicas de los elementos que conforman en sí la tabla periódica. Entonces, ¿no es cierto? Los átomos y la tabla periódica de los elementos químicos. Ya estamos hablando de elementos, ¿no? Entonces, miren, ¿qué será la tabla periódica, no es cierto? Esta tablita que, bueno, yo les había mencionado que la consigan porque nos va a servir. Ya, es muy práctica, ¿no? Es muy práctica. A ver, esta tabla periódica básicamente es un instrumento, ¿no? Un instrumento en el cual nosotros podemos leer diferente información, encontramos información variada. Al inicio de la unidad número 1, nosotros utilizamos por ahí ciertos datos, ¿no? Pudimos ubicar el nombre del elemento, el símbolo del elemento, el número atómico, ¿no? La masa atómica de cualquier elemento. Ya, pero la tabla periódica también tiene otros datos, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar la valencia, ya, el carácter metálico, el no metálico. Bueno, ahí en algunas tablas periódicas también nos colocan ahí la configuración electrónica, ¿no? O la distribución electrónica de cada uno de los elementos. Ya, bueno, en fin, hay una variedad de datos que me puede facilitar mi tabla periódica. Ya, el punto de fusión, de ebullición, la densidad, la electronegatividad, bueno, en fin, grandes, una variedad de datos. Y entonces la vamos a utilizar como un instrumento, ¿no? Ya, pero antes de eso, tenemos que saber cuál es la importancia, ¿no? La importancia de estudiar la tabla periódica. Ya, al momento de nosotros estudiar la tabla periódica, vamos a obtener un conocimiento, ¿no? De las propiedades, tanto químicas como físicas, ¿no es cierto? Y las tendencias que van a tener los elementos, ¿no? Ya sean en grupos o en periodos, y podemos predecir, ¿no? ¿Cuáles son estas propiedades de los elementos? Ya bueno, poco a poco les iré explicando estas propiedades, ¿ya? Pregunta, ¿qué será una propiedad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será una propiedad? Un elemento de algo. Ya, una propiedad básicamente es una característica propia, ¿no? Una característica propia, bueno, puede ser de cualquier objeto. Bueno, en este caso, como estamos hablando de química, van a ser propiedades o características propias de los elementos. Ya pueden ser propiedades físicas o propiedades químicas. Ya, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar en este caso, si es un metal, si es un elemento no metálico, ¿no? Si es un gas, ya estas son propiedades, ¿no? Propiedades físicas. Podemos hablar de la dureza, ¿no? Si son duros, si nos permiten, en este caso, la conductividad eléctrica. Bueno, son propiedades, ¿no? Bueno, hablando un poquito de propiedades.
las cuales, bueno, eso depende del elemento, ¿no? Bueno, esto lo veremos poco a poco, ¿ya? Entonces, miren, antes de iniciar en el estudio de la tabla periódica, tenemos que conocer, ¿no? Tenemos que conocer, podemos decir, la historia, ya la historia de la tabla periódica, cómo se fue construyendo, ¿no? No es que de un día al otro, bueno, obtuvimos la tabla periódica en sí, pero hay ciertos científicos los cuales contribuyeron, ¿no? Contribuyeron al estudio de esta tabla periódica. Por ejemplo, miren, tenemos al primero, ¿no? Dobereiner, él nos propuso esta ley, ¿no? La ley de las tríadas. Bueno, su nombre se lo relaciona mucho con esta ley. Tri significa tres, ¿no? Entonces, en el año de 1829, él hizo, ¿no es cierto?, una pequeña agrupación de los elementos, ya de los elementos que conforman la tabla periódica, en grupos de a tres, me dice. Ya. Pero ¿qué toma en cuenta, no? ¿Qué toma en cuenta Dobereiner al momento de realizar esta agrupación? Él toma en cuenta las masas atómicas, ¿no? Recuerden que la masa atómica se encuentra, ¿no es cierto?, formando lo que es el núcleo del átomo. Ahí está la masa atómica, ¿ya? Entonces, él, miren, ¿no es cierto?, utilizó estos datos, ¿no?, conocidas como las masas atómicas, de dos elementos diferentes, ¿no? Y él predijo, ¿no? Él predijo a través de, bueno, de cálculos matemáticos o sacando un promedio, la masa atómica de los otros dos elementos químicos. Entonces, ¿a qué me refiero, miren? Aquí yo les coloqué unos ejemplos, ¿no? Ustedes también pueden observar en su tabla periódica y podemos en este caso deducir, ¿no es cierto? Deducir lo que mencionaba en este caso Dobereiner. Entonces, a ver, no sé qué le pasó a mí. Ah, perdón. Ah, chicos, entonces miren, ustedes en su tabla periódica, ¿no es cierto? Vamos vamos a identificar, ¿no? A lo que se refiere esta ley de las tríadas. Entonces, si ustedes tienen su tablita, ¿no es cierto? Aquí hay algunos ejemplos. ¿Ya? Y nos vamos a ubicar, ¿no es cierto?, en el litio, ¿ya? Me indica que la masa atómica del litio, ¿no es cierto?, equivale a 7. Entonces yo puedo buscar, ¿no es cierto?, en mi tabla periódica. Bueno, aquí me indica que 6.99, perdón, 6.94, pero aproximado al número entero, equivale a 7. Ya. Un poco más abajo se encuentra el potasio, ¿no? De igual forma puedo verificar en mi tabla periódica y me dice que la masa atómica del potasio, si yo lo elevo al número inmediato, es a 39, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dobereiner para agrupar, ¿no es cierto?, o aplicar esta ley de las tríadas? Ya, hizo lo siguiente. Ya miren, ¿no? 7 más 39 dividido para 2, ¿no? Es igual a 23. Entonces, él dedujo, ¿no? Él dedujo que la masa atómica que le corresponde al elemento 23, en este caso va a ser al elemento sodio, ¿no? Entonces, miren, bueno, el peso atómico del sodio es 22.98, pero aproximado es a 23, ¿no? Entonces, él realizó este proceso, ¿no? En diferentes elementos químicos y, bueno, trató en este caso, de agrupar, ¿no? De agrupar a estos elementos. En base a esta metodología, se podría decir, o esta forma de agrupar. Entonces aquí yo les había colocado, ¿no es cierto?, este grafiquito, los cuales nos explica muy bien, ¿no es cierto?, al momento de aplicar esta ley de las tríadas. Y aquí hay otro ejemplo, miren, ¿no es cierto?, el calcio. Ustedes buscan en su tabla periódica, ¿no es cierto?, la masa atómica del calcio, indica que es 40.07, pero aproximado es a 40. ¿Ya? En la misma columna, ¿no? Más abajito encontramos al bario, ¿no es cierto? El bario con su número atómico, 137.32, aproximado al entero inmediato, 137. Y realizo el cálculo, ¿no es cierto? 40 más 137 dividido para 2, saco el promedio, ¿no? Que en este caso me da 88.5. ¿Ya? Bueno, este corresponde al estroncio, ¿no? Al estroncio, ya que en este caso es 87.60 y aproximado, me da 88. Ya, entonces, a este corresponde, ¿no es cierto?, la ley de las tríadas implementado por Dobereiner. Ya, algo que hay que tomar en cuenta es que debido al comportamiento de los elementos, ¿no es cierto?,
hay ciertos elementos químicos que no encajaban, ¿no? No encajaban al momento de utilizar esta forma de agrupar. Entonces, por ende, no ayudó mucho en este caso, a la agrupación de los elementos químicos. ¿Ah? Pero a eso se refiere, ¿no? La ley de las tríadas, propuesta por Doberein. ¿Ya? El siguiente, ¿no? Siguiente Newsland, él, bueno, nos habla de la ley de las octavas, ¿no? En 1984, perdón, 1894. Miren, él observó lo siguiente, ¿no? Él observó que al momento de ordenar, ¿no es cierto?, a los elementos químicos, de igual forma, ¿no? Tomó en cuenta la masa atómica, ya, pero en este caso de 8 elementos, él nos habla de que presentan propiedades semejantes, ¿no? Pueden ser propiedades físicas o propiedades químicas, ¿ya? Que se asemejan, es decir, en cada elemento tienen algo similar, ¿no? Pero miren, su estudio básicamente no fue tan adecuado, ¿no? Para los elementos con mayor masa atómica. Entonces, ¿a qué me refiero? De igual forma, ¿no es cierto? Si ustedes identifican en su tabla periódica, ¿no es cierto? Van a poder observar, ¿no es cierto?, las masas atómicas de los siguientes elementos. Ya de litio, 6.9, ¿no es cierto? Del berilio, 9.0, del boro, 10.8, del carbono, 12.0, del nitrógeno, 14.0, del oxígeno, 16.0, del flúor, 19.0. ¿Ya? Entonces, miren, él, bueno, los ordenó de esta forma, ¿no? De elementos de A8, ya conocido como la ley de las octavas. Pero siempre hubo un problema, ¿no? Un problema en el cual los elementos, ¿no es cierto?, que presentan una mayor masa atómica no eran congruentes, ya no se cumplían con esta ley. Ya, pero en ciertas filas sí se cumplían, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otro ejemplo, ¿no es cierto?, del sodio, del manganeso, del aluminio, del silicio, del fósforo, del azufre y del cloro. Entonces, en este caso, filas sí se cumplía esta ley, pero en otros elementos no. Entonces, por ende, no fue muy aceptada esta forma de agrupar, ¿no?, a los elementos químicos. ¿Ya? Esa fue la ley de las octavas, ¿no?, propuesta por Newsland en el año de 1894. Ya vimos la ley de las tríadas y la ley de las octavas. Ya. Dmitri Ivanovich Mendeleev, también conocido como el padre, ¿no? Como el padre en este caso, de la primera clasificación de la tabla periódica, ¿ya? O mejor dicho, como el padre de la moderna clasificación periódica. El señor Mendeleev, miren el año de 1869. Bueno, aquí hay ciertos datos, ¿no? Que él básicamente clasificó a los elementos químicos conocidos en su época. Y entonces la mayor parte de la clasificación se dio entre este periodo, ¿no? Entre 1800 y 1900. ¿Ya? Entonces, miren, él clasificó, ¿no?, a los elementos que en ese tiempo se conocían en orden creciente del peso atómico. ¿Ya? Pero también toma en cuenta algo, ¿no? También toma en cuenta al analizar las propiedades químicas de cada uno de los elementos. Y ahí entonces él nos habla de que estas propiedades químicas variaban, ¿no?, periódicamente. Y es decir, que se asemejaban, ¿no? Tenían alguna relación, ¿ya? Estas propiedades. Ya miren lo que nos mencionas, ¿no? Su tabla incluyó 66 elementos que se conocían en esa época. Entonces, miren, en el año de 1869 se conocían alrededor, ¿no?, de 66 elementos. Y estos 66 elementos fue distribuidos en este caso, por Mendeleev. Entonces aquí les coloqué la imagen, ¿no?, de la tabla en este caso, de la tabla periódica propuesta por Mendeleev. Ya, algo que tomo en cuenta también es lo siguiente, ¿no? Mendeleev dejó ciertos espacios, ya, en blancos, ¿no es cierto?
Dado que en esta época había algunos elementos que todavía no eran descubiertos, ¿no? O no habían sido descubiertos. Ya miren, había ciertos espacios en los cuales Mendeleev dejó y correspondían a las masas atómicas, por ejemplo, de estos elementos. Entonces, ¿no es cierto? Seguramente en algún momento ya los descubrieron y de igual forma los integraron, ¿no? A la tabla periódica propuesta por Mendeleev. Entonces, él dejó estos pequeños espacios, ¿no? Para que sean integrados. Por ejemplo, el escandio me dice. El escandio, ¿ya? Se ubicaría en esta parte, ¿no? En este caso, con su masa atómica número 44. El galio, ¿no? El galio en esta parte, entonces con su masa atómica igual a 68. El germanio, ¿no? El germanio, de igual forma, con su masa atómica igual a 72. Y el tecnecio, con su masa atómica igual a 100. Entonces, miren, él dejó ciertos espacios, ¿no? Para que luego cuando sean descubiertos se los vaya integrando a la tabla periódica propuesta por Mendeleev. Ya, pero él estudió, ¿no es cierto?, esta distribución en base a las propiedades químicas de los elementos. Ya, y por último tenemos a este otro investigador, ¿no? A Lothar Meyer en el año de 1870. Él realizó ciertos estudios similares igual a los que realizó Mendeleev, ¿no? Pero él tomó en cuenta esto. Él básicamente demostró, ¿no es cierto?, que las propiedades físicas de los elementos de igual forma muestran una periodicidad, ¿no? Con el aumento del peso atómico. Entonces, miren aquí ustedes pueden observar, ¿no? La tabla periódica propuesta por Meyer. Ya tomando en cuenta, ¿no es cierto?, las propiedades físicas y la periodicidad del aumento del peso atómico. ¿Ya? Entonces Mendeleev y Meyer, ¿no es cierto?, agruparon a los elementos basados en sus propiedades. Mendel toma en cuenta las propiedades químicas y Meyer toma en cuenta las propiedades físicas de los elementos, ¿no? ¿Ya? Otro dato que podemos tomar en cuenta es esto, ¿no? Que la tabla de Mendeleev contenía 66 elementos conocidos en esa época, pero para el año de 1900 se incorporaron 30 elementos más. ¿Ya? Entonces, en este periodo, ¿no es cierto? En el año desde 1800 a 1900 ya se conocían, ¿no?, más de la mitad de los elementos que hoy nosotros encontramos en la tabla periódica. Ya, y no es cierto, esta es la tabla periódica, la actual, ¿no? La moderna. Ya miren, aquí está, ¿no es cierto?, la propuesta por Mendeleev. Esta es la tabla de Mendeleev, la moderna. Aquí ustedes la pueden observar, ¿no es cierto? Cómo está clasificada, ¿no? Cómo se clasificaron los elementos en base a todas estas propiedades, ¿no? Tanto físicas como químicas y se evidenciaba, ¿no es cierto?, la periodicidad de los elementos. Entonces aquí ustedes pueden observar la tabla periódica moderna de Mendeleev. Ya no sé si tienen alguna pregunta con respecto a la historia de cómo se fue construyendo, ¿no?, esta tabla periódica. Hablando un poquito de la historia, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cuál será la importancia? ¿Cuál será la importancia de nosotros poder estudiar la tabla periódica? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál será la importancia de poder estudiar la tabla periódica? No sé por qué no activan sus Nos permite cámaras. conocer, Ya nos permite conocer, nos ¿no?, permite cómo están conocer la distribuidos. Ajá. dinámica química.
Ya las propiedades físicas y químicas de los elementos, ¿no? Dependiendo de la distribución, como se encuentran en la tabla periódica. Muy bien. Ya no se olviden que también nos facilita ciertos datos, ¿no? Podemos encontrar el número atómico, la masa atómica, la configuración electrónica, el punto o de fusión, el punto de ebullición, bueno, en fin, una gran cantidad de datos los cuales nosotros podemos encontrar. Ya, bueno, esa es una pequeña introducción, ¿no? A la tabla periódica. Luego estudiaremos un poquito más a fondo la utilización en sí. Ya, pero hemos visto, ¿no es cierto?, la historia, ¿no? La historia, cómo se fue, podría decirse, construyendo, o qué científicos, ¿no es cierto?, aportaron, ¿no?, dentro de este periodo, ¿no es cierto?, dentro del periodo de 1800 al año de 1900, ¿ya? ¿A cuál de estos científicos se lo conoce como el padre de la moderna tabla periódica? Overeiner. Trimite o A Mendeleev, ¿no? A Dmitri Mendeleev. Él es el padre de la clasificación moderna de la tabla periódica. En conjunto, ¿no es cierto?, con Meyer la fueron construyendo. ¿Ya quién propuso la ley de las tríadas? Dobereine, Ya Dobereine, la ley de las octavas. Newsland, ¿no? Newsland. Ya Dobereine, ¿no es cierto?, bueno, realizando ciertos promedios, ¿no es cierto?, fue construyendo su ejemplo de tabla periódica y de igual forma Newsland, ¿no?, aplicando la ley de las octavas, utilizando, ¿no es cierto?, en este caso, los pesos atómicos o las masas atómicas. ¿Y cuál fue el aporte de Meyer? Lothar Meyer. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál fue el aporte de Meyer? Que realizó estudios similares a los del Mendeleev. Ya, muy bien. Realizó estudios similares a los que realizó Mendeleev, ¿no? Mendeleev estudió las propiedades químicas, muchas pero propiedades físicas estudió muestran las propiedades. periodicidad en el aumento del peso atómico. Muy bien. Estudió las propiedades físicas, ¿no? Y la periodicidad en este caso, de los elementos atómicos, cómo va aumentando. Ya, eso sería todo, chicos. Entonces, con respecto a la historia, ¿no? Bueno, hablando una pequeña introducción a lo que nosotros vamos a aprender en esta segunda unidad, el estudio de la tabla periódica. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Si no, damos por culminada la clase del día de hoy.